Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con el teorema de la suma y diferencia de coseno. Bien, vamos a utilizar estas fórmulas para hallar, ¿verdad? Los cosenos de grados y radianes, ¿verdad? Entonces, antes de nosotros trabajar, ¿verdad? Con la fórmula como tal, tenemos que tener en cuenta el círculo unitario que habíamos discutido previamente y lo repasamos a grosso modo, ¿verdad? Acuérdense que el círculo unitario comienza en 0 grados, ¿ve? Y esto sería 360 grados, ¿ve? Que a su vez es 0 radianes y 2 pi. Bien, entonces las coordenadas de donde comienzan, ya usted sabe que es 1, 0. ¿Ve? Y entonces lo utilizamos, ¿verdad? Con los ángulos o radianes más comunes, que son el de 30 grados, el de 45 grados, el de 60 grados, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que vamos a utilizar estos grados o radianes, porque también tenemos al lado de acá también los grados y radianes, aunque tienen las mismas coordenadas, pero lo único que va a cambiar son los signos. Bien, por ejemplo, este cuadrante es que positivo, positivo. Este cuadrante de acá es negativo, positivo. El cuadrante de acá abajo sería negativo, negativo. El cuadrante de acá, en este caso, sería positivo, negativo. ¿Ven? Entonces, las coordenadas de aquí serían que esto es pi sobre 2 y las coordenadas serían que 0, 1. Aquí esto sería pi o 180 grados y las coordenadas serían entonces negativo 1, 0. ¿Ve? Y acá abajo, por ahora hoy no lo vamos a utilizar, pero sería 2, como es pi sobre 2, hay 1, 2, 3 pi sobre 2, ¿ven? Que serían los 270 grados. Y las coordenadas sería en este 0 en x y negativo 1. Eso, que es lo básico del círculo unitario, lo tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora, entrando de lleno a lo que es la fórmula de suma o resta o diferencia de coseno, pues obviamente si no nos dejan tener referencia a la fórmula a la hora del examen, pues tenemos que buscar, ¿verdad?, una forma de internalizar esa fórmula. ¿Ve? En este caso, pues vemos que hay un patrón, ¿verdad? Porque cuando buscamos coseno de la suma de dos ángulos, ¿ve? Vemos que buscamos el coseno de ambos ángulos, alfa y beta, y después el cero. ¿Ven? Y entonces vemos que esto es suma y esto es resta. Y ya podemos ver que cuando vamos a la de resta, esto es suma. ¿Ven? Y entonces esto es coseno de ambos ángulos y seno de ambos ángulos. Por lo tanto, ya ahí yo puedo ir memorizando, ¿verdad? O internalizando que el coseno de la suma de dos ángulos es que el coseno de ambos ángulos, si es suma, acá es resta, y seno de ambos ángulos. ¿Ven? Es más o menos la forma que yo le puedo sugerir para que se lo aprenda. Bien, pues entonces, ¿cómo funcionan esta fórmula? Pues mire, sencillo. Nosotros vamos a tener el coseno de dos ángulos, ¿verdad? En este caso de un ángulo en grados y en radianes. Aquí tenemos 4 ejemplos. Pues entonces, lo que vamos a establecer es una correlación, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que tengo coseno de 75. Pues entonces, coseno de 75, en este caso, ¿verdad? No lo tengo, sí lo puedo conseguir, ¿ves?
pero no me va a dar unas coordenadas tan exactas como esta. ¿Ven? Pues entonces lo que hacemos es que utilizamos el coseno de la suma de ángulos para conseguir dos ángulos que ya nosotros conocemos previamente, que sumado o restado nos dé 75. ¿Ven? En este caso, pues si yo me pongo a buscar de los ángulos que ya yo conozco, pues mira, yo puedo jugar con esto. 30 más 45 o 45 más 60 o restar 90 menos 60. A ver, jugar con los ángulos, pero yo veo ya de entrada que 75 es lo mismo que 30 más 45 o 45 más 30. Es prácticamente lo mismo. Pues entonces yo reescribo, ¿verdad?, el coseno de 75 como una suma de ángulos, un coseno de una suma de ángulos que me va a dar 75. Por lo tanto sería coseno de 30 grados más 45 grados. ¿Ven? Ya hice que la correlación de 75 con 30 más 45, que la suma es 75. Y una vez tengo esto, pues ya yo sé o visualizo que esto es que alfa y esto sería que beta. Y entonces lo que tengo que hacer es que aprenderme la fórmula, ¿verdad? Ya yo sé que si es una suma, esto sería que, lo bajamos acá, sería que coseno de qué? De alfa por coseno de beta. Si esto es una suma, ya yo sé que esto va a ser resta. Y después busco seno de alfa y por seno de beta. ¿Ven? Pues entonces, obviamente esto para que ustedes más o menos se lo aprendan. Pues automáticamente ya uno ve, ya yo lo sé, pues automáticamente sustituyo los grados. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, coseno de alfa. Pues entonces, coseno de alfa sería que coseno de 30 grados por coseno de beta, que es 45 grados, menos seno de alfa, que es 30, multiplicado por seno de beta, que es 45 grados. ¿Ven? Y entonces ya yo tengo el círculo unitario para tener la referencia. ¿Ven? Ya yo sé que el coseno, y aunque a lo mejor yo no lo había mencionado, en cuestión de coordenadas, ¿verdad? Acuérdense que un par ordenado es que una referencia en coordenadas donde tiene que haber dos coordenadas, por eso es par, y ordenado porque primero es X y después Y. ¿Ven? Pues entonces, ¿qué pasa? El valor de X de la coordenada, usted lo va a relacionar con coseno y el de Y con seno. Por lo tanto, cuando usted viene aquí, le dice, mira, yo quiero el coseno de 30, pero usted va donde al ángulo de 30 y ya sabe que esto es coseno y que esto es seno. Pues te está preguntando, mira, el coseno de 30 es que, pues ya automáticamente raíz de 3 sobre 2. Pues yo escribo raíz de 3 sobre 2. Pues voy, el coseno de 45 grados, pues entonces voy a 45 grados y las dos coordenadas son las mismas. Pues ya yo sé que es que raíz de 2 sobre 2 menos seno de 30 grados. Voy al ángulo de 30 grados, pero busco el seno, que sería la Y, que sería 1/2. Por seno de 45, que es la misma coordenada, raíz de 2 sobre 2. Y ahora lo que tengo es una expresión aritmética que tiene que radicales. Pues entonces, la multiplicación de ¿qué? De fracciones, usted sabe que es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pues entonces, esto me va a dar raíz de 6, perdón, y 2 por 2, 4, menos, esto me va a dar raíz de 2 sobre 4. ¿Ves? Puedo sacar de factor común un cuarto y esto me quedaría raíz de 6 menos raíz de 2.
y se quedaría así porque estos radicales son distintos y no los puedo operar. ¿Ven? Este es un ejemplo cuando tenemos el coseno de un ángulo en grados. ¿Ven? Vamos a hacer otro donde tiene que ver con resta. Aquí yo lo hice con ¿qué? Con suma. Pues vamos a hacer ahora coseno de 165 grados. ¿Ven? Pero exactamente es repetitivo. ¿Ven? Pues entonces, pues tengo ahora coseno de 165 grados. Pues entonces tengo que jugar con los ángulos suma o resta para ver que dos ángulos sumados o restados me dan 165. ¿Ven? Y cuando yo vengo a ver, pues yo digo, pues mira, 165, pues es lo mismo que en este caso, bueno, no me salió de, que yo pensaba que era de recta, pero no. Porque entonces esto es 135, que es un ángulo que yo conozco, más 30, ¿ven? Porque tengo que utilizar los ángulos que yo conozco, ¿ven? Porque aquí esto pudiera ser 15, pero no tengo aquí ángulos de referencia de 15. Bien, pues entonces, pues esto sería que, pues, coseno de ¿qué? En este caso, 135 grados más 35, bueno, 30 grados. ¿Ven? Porque 135 más 30 son ¿qué? 165. ¿Ven? Busqué dos ángulos de los cuales yo tengo el conocimiento de sus coordenadas que me den 165. ¿Ven? Pues entonces, vuelvo de nuevo para ir aprendiendo la fórmula. Pues coseno de una suma, ¿verdad? Acuérdense que esto es ¿qué? Alfa, esto es beta, pues entonces sería que coseno de alfa multiplicado por coseno de beta. Como esto es una suma, aquí nosotros vamos a colocar resta. Y ya sabemos que después tenemos que poner que seno de alfa por seno de beta. ¿Ven? Pues entonces, reescribo, ¿verdad? La fórmula, pero con los grados. Pues entonces, esto sería que coseno de 135 grados por coseno de 30 grados, que es beta, ¿verdad? Menos seno de 135 grados por seno de 30 grados. ¿Ves? Pues entonces, cuando yo voy aquí al círculo unitario, yo digo, pero entonces, ¿dónde queda el de 135? ¿Ves? Pues entonces veo que 45 más 45 me da 90. 90 más 45 me da que 135. Por lo tanto, ya yo sé que el ángulo de 135, ¿verdad? Grados, pues sería que un radian de pi sobre 2. Y ya yo sé que son las mismas coordenadas, lo único que va a cambiar es que el signo, por lo tanto sería la coordenada aquí, sería que menos raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Ven? Pues entonces ya tengo esa coordenada con la de 30 grados. Y entonces ahora es cuestión de ¿qué? De sustituir. Pues el coseno de 135 grados es que la coordenada de x. Pues sería entonces menos raíz de 2 sobre 2 por coseno de 30. Pues el coseno de 30 es que raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 menos seno de 135 grados. El seno de 135 grados es raíz de 2 sobre 2. Pues entonces sería raíz de 2 sobre 2 por el seno de 30. El seno de 30 es que la y. Entonces sería que un medio. Y entonces ahora lo que me queda es que simplificar esta expresión aritmética. Pues entonces voy a multiplicar negativo raíz de 2 por raíz de 3. Me va a dar negativo raíz de 6. 2 por 2, 4. Menos raíz de 2 por 1, raíz de 2, y 2 por 2,
4. Y entonces puedo sacar de factor común que negativo 1/4 y me quedaría raíz de 6 más raíz de 2. ¿Bien? Así que hasta aquí sería entonces el ejercicio de coseno 165. Volvemos con más. Ahora vamos a realizar el teorema, ¿verdad?, de la suma diferencia de coseno, pero con radianes. ¿Bien? Ok, borramos aquí. Y entonces hacemos el primero, coseno de 7pi sobre 12. Pues entonces, coseno de 7pi sobre 12. Aquí el concepto es exactamente lo mismo. Yo tengo que buscar una suma o una resta que me dé 7pi sobre 12. ¿Ven? Pues entonces yo veo, obviamente, teniendo en cuenta que los radianes que yo conozco es que pi sobre 6, pi sobre 2, pi sobre 3. Acuérdense que tenemos que pi sobre 2 aquí, ¿verdad? Y tenemos distintos pi que podemos tener con relación a eso. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, pues tenemos que, pues mira, yo puedo, porque sumando, pues yo puedo decir, pues mira, yo puedo tener esto, 3pi, ¿verdad? Sobre 12 más 4pi sobre 12, ¿verdad? El coseno, que se me olvidó escribírselo por aquí, ¿ven? Pues el coseno de 3pi sobre 12 más 4pi sobre 12 me va a dar que 7pi. Pero a su vez, ¿qué sucede? El 3 y el 12 simplifica, el 4 y el 12 simplifica. ¿Y qué tenemos? Pues mira, coseno de 3 y 12 lo simplifica el 3, ¿verdad? Pues me va a dar que eso es que pi sobre 4 más 4 y 12 lo simplifica el mismo 4, me va a dar que pi sobre 3. ¿Vio la transición? Yo lo que hice fue que busqué la suma de dos radianes que me dieran a 7pi sobre 12. Luego, con el objetivo de llegar a que o a pi sobre 6, pi sobre 2 o pi sobre 3, porque eso es lo más fácil, ¿ves? Yo voy a tratar de llevarlo a lo que ya yo sé que es más fácil. Pues entonces, cuando yo vengo a ver, 3 sobre 12 es lo mismo que 1/4, 4 sobre 12 es lo mismo que 1/3, ¿ves? Es simplificar solamente los números como si fuera una fracción. Pues son una fracción, pero usted lo va a simplificar como usted simplifica la fracción. Y entonces, aquí volvemos y tenemos que el coseno de una suma. Pues ya yo sé que el coseno de una suma, y esto sería que alfa, esto sería que beta. Pues entonces, esto sería que coseno de qué? De alfa por coseno de beta. Como esto es suma, aquí colocamos que resta. Y después sería que seno de alfa por seno de beta. ¿Ven? Y usted, mientras más lo escriba, lo va internalizando. Se lo va a aprender y no va a tener que depender, ¿verdad?, de un papelito que le permitan tener alguna referencia. Obviamente, si tienen la referencia es más fácil, ¿verdad? Pero hay que estar preparado para eso. Bien, pues entonces, aquí sería que coseno de alfa, que es que pi sobre 4, por coseno, aquí hubo un error porque esto es beta, de beta, que es que pi sobre 3, menos seno de alfa, que es pi sobre 4, por seno de beta, que es pi sobre 3. ¿Ven? Y entonces ahora lo que hacemos es que buscamos las referencias de las coordenadas. ¿Ven? Pues el coseno de pi sobre 4. Pi sobre 4 es que, entonces aquí, pi sobre 4. ¿Ven? 6, 4, 3. Pues entonces esto sería que pi sobre 4, el coseno es que raíz de 2 sobre 2. Pues ya yo sé que esto es que raíz de 2
sobre 2 por coseno de pi sobre 3. Pi sobre 3, coseno es el valor de x, que sería que por 1/2. Menos, sería entonces seno de pi sobre 4. Pues el seno de pi sobre 4 es que raíz de 2 sobre 2, es el valor de y. Pues entonces raíz de 2 sobre 2 por el seno de pi sobre 3. Pues el seno de pi sobre 3 es que la coordenada de y, raíz de 3 sobre 2. Entonces esto sería que raíz de 3 sobre 2. Y ahora simplificó la expresión aritmética, ¿esto qué te va a dar? Raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 6 sobre 4. Saco de factor común que 1/4. Y esto sería raíz de 2 menos raíz de 6. ¿Ves? Lo pudiera dejar así, ¿verdad? Otra alternativa sería dejarlo raíz de 2 menos raíz de 6 sobre 4. Pero todo va a depender, ¿verdad?, de cómo lo quiera su maestro o maestra, o también que usted tenga el conocimiento que puede dejarlo de esa forma, por si acaso tiene que tomar un examen estandarizado y entonces pues no sé cómo me van a colocar la alternativa, ¿ves? Pues es bien importante que de cualquiera de esas dos, ¿ves?, usted lo puede dejar porque es equivalente. ¿Bien? Ok, vamos entonces al último ejercicio que tiene que ver con el coseno de pi sobre 12 de un ángulo en radianes. Este pues es con resta. Bien, ok, pues entonces borro. Vamos a borrar por aquí. Pues entonces tenemos que coseno de pi sobre 12, ¿ves? Y tengo que buscar una relación, ya sea de suma o resta, que me dé pi sobre 12. Pero como pi sobre 12, ¿cómo se dice? Es lo mínimo, porque es 1, ¿verdad? Un pi sobre 12, pues yo puedo relacionar entonces alguna resta. Pues entonces yo puedo escribir 4, tengo varios, porque yo puedo utilizar, vamos a suponer, que simplifiquen a 12, teniendo en cuenta eso. Porque aquí, acuérdense que los denominadores 6, 4, 3, ¿ven? Y el 2, y se repiten en todos ellos. Yo tengo que ir en busca de eso. Pues entonces, la alternativa que puedo utilizar sería que 3 menos 2, o puedo utilizar 4 menos 3. Cualquiera de esas dos combinaciones yo la puedo utilizar y me simplifica el 12. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar, en este caso, 3pi menos 2pi, ¿verdad? 12pi, perdón, porque tiene que ser el mismo denominador. Y aquí puede ser que 4, Dios santo, vamos a hacerlo más grande. Que era 3 menos 2, y entonces puede ser 4 menos 3, que esto quiere decir 3pi sobre 12 menos 2pi sobre 12, porque 3 menos 2pi me va a dar pi sobre 12, y también me va a dar exactamente lo mismo si coloco 4pi sobre 12 menos 3pi sobre 12. ¿Ven? Porque las simplificaciones de los ángulos de radianes me van a dar o a 6, o a 4, o a 3. Y eso es lo que yo busco. Pues yo voy a coger la primera y entonces la asignación te pueden hacer la segunda. ¿Ven? Pero le va a dar exactamente lo mismo y sería bueno que lo practicaran. Pues entonces ya yo sé que coseno de pi sobre 12 yo lo puedo expresar como que coseno de que 3pi sobre 12 menos 2pi sobre 12, porque 3pi menos 2pi me va a dar pi. Entonces, a su vez, yo sé que 3 sobre 12 es que
un cuarto, pues ya yo sé que esto es pi cuarto y esto es que pi sexto. ¿Ves? Pues simplifico el 3/12 y el 2/12. Bien, para aquellos que después no dominan muy bien que se supone que a esta altura dominen las fracciones y la simplificación al dedillo. Pero, ¿verdad? Por si acaso, si usted tiene 3/12, el factor común que los divide a los dos es ¿quién? El 3. Y le va a dar un cuarto. De ahí que viene pi sobre 4. ¿Ves? Y entonces el 2/12 lo divide ¿quién? El 2. Por lo tanto le va a dar un sexto. Y como es multiplicado por pi, por eso es que el pi queda en el numerador. ¿Bien? Ok, pues entonces, como ya establecí la relación, ahora lo que tengo que hacer es que usar la fórmula como tal. Pues entonces ya yo sé, ahora ya lo voy a pasar de una vez para que, ¿verdad? No hacer dos pasos. Esto sería que coseno de alfa, que es pi sobre 4, por coseno de beta, que es pi sobre 6. Como tenemos una resta, ahora vamos a sumar. Sería después seno de alfa, que es pi sobre 4, por seno de beta, que es pi sobre 6. Y una vez ya yo tengo todo en un radian donde yo conozco las coordenadas fácilmente, pues ahora lo que tengo que hacer es que sustituir las coordenadas. Pues entonces sería coseno de pi sobre 4. Pues pi sobre 4 sería que la x, raíz de 2 sobre 2. Pues sería que raíz de 2 sobre 2. Por coseno de pi sobre 6. Pues el coseno de pi sobre 6 es que raíz de 3 sobre 2. Pues voy a escribir aquí raíz de 3 sobre 2. Más seno de pi sobre 4. Pues el seno de pi sobre 4 es que raíz de 2 sobre 2. Pues entonces sería raíz de 2 sobre 2 por el seno de pi sobre 6. Pues pi sobre 6 es que el seno un medio. Pues entonces ya sustituí las coordenadas. Entonces ahora lo que hago es que simplificar la expresión aritmética. Pues entonces esto me va a dar que raíz de 6 sobre 4 y esto me va a dar que raíz de 2 sobre 4. Nuevamente puedo dejarlo expresado raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 o saco de factor común el 1/4 y me quedaría raíz de 6 más raíz de 2. Cualquiera de las dos alternativas. Y hasta aquí las fórmulas, ¿verdad?, de coseno para la suma y la resta. Espero que esta explicación la ayude en sus trabajos y la haya aclarado bastante, ¿verdad?, las dudas que hayan tenido. Así que si todavía, ¿verdad?, tienen alguna dudita, no, ¿verdad?, me pueden escribir, me pueden enviar ejercicios y en una futura grabación los puedo incluir. Así que nada, éxito y practicando siempre, porque la matemática es práctica. Lamentablemente para uno y para otros no, pero es práctica. Así que nos vemos en la próxima grabación con más práctica.